El reloj marcaba las 4:58 de la tarde cuando Camila se miró por última vez en el espejo. No vio a la novia radiante que todos esperaban. Vio a una mujer con los ojos demasiado brillantes, no por la emoción, sino por la contención. El vestido, un diseño minimalista de encaje francés que ella misma había esbozado en una noche de insomnio, le quedaba como un segundo piel, elegante, sereno, pero frágil, como si en cualquier momento pudiera deshacerse en hilos. Afuera, el jardín de la hacienda colonial rebosaba de risas suaves, copas de champán entrechocando y el aroma de jazmines recién cortados. 100 invitados aguardaban, su madre, con un pañuelo ya arrugado en la mano, sus amigas, ajustando el velo con dedos temblorosos. Todo estaba listo, perfecto, inevitable, pero algo dentro de ella se negaba a creerlo. Había sido una semana extraña, desde que recibió aquella llamada anónima. Una voz femenina, apagada, que apenas susurró: «No te cases con Raúl». Él no es quien dice ser. El mundo había comenzado a desdibujarse. Al principio, lo descartó. Era su boda, no una película de suspenso. Raúl era carismático, exitoso, el hombre que la había sostenido cuando su padre murió, el que celebró cada pequeño logro en su carrera como si fuera el suyo propio. ¿Por qué dudar ahora? Y sin embargo, las señales estaban ahí, pequeñas, casi invisibles, como grietas en una fachada impecable. Raúl había estado distante últimamente. Respondía mensajes en medio de la cena con monosílabos. Guardaba su teléfono boca abajo, algo que nunca hacía. Una noche, mientras dormía, ella vio una notificación parpadear. ¿Ya arreglaste lo de las transferencias? No abrió el mensaje, no quiso saber, porque, en el fondo, temía que la verdad fuera más pesada que su vestido de novia. Y luego estaba Adrián Montes, su jefe, el CEO de Montes Asociados, una de las firmas de arquitectura más influyentes del país. Un hombre de 42 años, reservado, con una mirada que parecía atravesar paredes. Hacía 3 semanas, en una reunión de proyecto, la había llamado a su oficina después de horas, no para hablar de planos, sino de ella. «Camila», había dicho, con una calma inquietante, «no te cases todavía». Ella había soltado una risa incómoda. «¿Desde cuando mi vida personal es asunto de la empresa, señor Montes?» Él no sonrió. Solo la miró fijamente y respondió: «Desde que tu nombre aparece en documentos que podrían arruinarte». Ella salió de allí con el corazón acelerado, y lo olvidó, porque amar, a veces, es elegir ignorar lo que duele ver. Ahora, frente al espejo, ese recuerdo regresaba con fuerza. ¿Por qué un hombre como Adrián Montes, que apenas intercambiaba palabras con sus empleados, se tomaría la molestia de advertirla? ¿Qué sabía él que ella no quería ver? Respiró hondo. Ajustó el broche de perlas en su cuello, un regalo de su abuela, la única que siempre le dijo: «Y el silencio de un hombre no es paz, hija, es preparación». En ese instante, escuchó los primeros acordes del violín. La marcha nupcial comenzaba. Sus amigas se alinearon. Alguien susurró: «Es hora», pero sus piernas no se movieron, no por miedo, sino porque, por primera vez en meses, escuchaba una voz más fuerte que el amor, la de su intuición. Y justo cuando dio el primer paso hacia la puerta, el sonido de neumáticos frenando con brusquedad rompió la armonía del jardín. Todos se giraron, ella también. Allí, bajo el arco de bugambillas, descendía un hombre con traje oscuro, corbata desanudada y una carpeta negra en la mano. Adrián Montes, solo, decidido, y con una expresión que no era de intrusión, sino de urgencia. El aire se congeló, los violines callaron. Y en ese silencio absoluto, Camila supo que su vida ya no pertenecía al cuento de hadas que había imaginado, sino a una verdad mucho más peligrosa. Pero eso es otra parte de la historia. Antes de seguir, me encantaría saber, el español se habla en más de 20 países,
desde las calles empedradas de Sevilla hasta los barrios vibrantes de Bogotá, desde los cerros de Valparaíso hasta los rascacielos de Monterrey. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando hoy? Déjamelo en los comentarios. Porque esta historia, aunque duele, es para ti. El sol de la tarde caía en ángulos dorados sobre el jardín, iluminando el polvo que flotaba en el aire como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Los invitados, vestidos de seda y lino, se quedaron inmóviles, algunos con las copas a medio alzar, otros con sonrisas congeladas en los labios. Hasta el viento pareció contener la respiración. Adrián Montes no caminó con prisa. Cada paso era deliberado, seguro, como si supiera que, desde ese instante, nada volvería a ser igual. Sus zapatos italianos crujieron levemente sobre la grava, pero el sonido fue ensordecedor en el silencio que lo envolvía. Raúl, de pie junto al altar, frunció el ceño. Su rostro, antes relajado por la seguridad de un futuro asegurado, se tensó como si acabara de reconocer una amenaza antigua. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Raúl, alzando la voz con una mezcla de indignación y nerviosismo apenas disimulado. Adrián no le respondió. Sus ojos oscuros se clavaron en Camila, quien aún estaba en el umbral del salón, con el vestido ondeando suavemente y las manos heladas. No había dramatismo en su mirada, solo una urgencia silenciosa, casi dolorosa. Camila, dijo, con una voz baja pero que resonó en cada rincón del jardín, no puedes casarte con él. Un murmullo recorrió a los invitados. Alguien dejó caer una copa, el cristal se quebró contra el suelo como un presagio. Esto es una boda, no una reunión de negocios, gritó el padre de Raúl, levantándose de su silla, pero Adrián ni siquiera parpadeó. Abrió la carpeta negra que llevaba y extrajo un sobre grueso, lo sostuvo en alto, no como una acusación, sino como una advertencia. Tengo pruebas de que Raúl ha estado utilizando fondos de la empresa para operaciones ilegales. Y lo más grave, hizo una pausa, mirando directamente a Camila, ha estado firmando documentos a tu nombre, transferencias, contratos falsos, incluso una hipoteca sobre tu departamento. Todo está documentado. Si te casas hoy, asumes legalmente responsabilidades que podrían llevarte a prisión. El color desapareció del rostro de Raúl. Es una mentira, está celoso, exclamó, girándose hacia Camila con los ojos brillantes. Él siempre ha querido quitarte de mi lado. No lo escuches. Pero Camila no lo miraba a él, miraba a Adrián, y en sus ojos no había ira, ni confusión, sino una terrible claridad, porque, de repente, todo encajaba. Las noches en que Raúl decía estar cerrando un trato, las facturas extrañas en su correo, la insistencia en que firmara papeles administrativos sin leerlos. Ella, confiada, enamorada, había puesto su firma en hojas en blanco, creyendo que era solo burocracia de pareja. ¿Por qué me lo dice ahora?, preguntó Camila, con la voz temblorosa pero firme. Porque hasta hoy no tuve todas las pruebas, respondió Adrián, y porque, aunque no lo creas, no quería destruirte, quería protegerte. Raúl dio un paso al frente, furioso. Ella es mía, no tienes derecho a interferir, no es tuya, dijo Adrián, con una calma glacial. Nadie pertenece a nadie, pero sí tengo derecho a impedir que una mujer inocente cargue con los crímenes de un cobarde. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Camila cerró los ojos por un instante, sintió el peso del vestido, el calor del sol, el latido acelerado en su garganta, y entonces, con una serenidad que sorprendió hasta a ella misma, se quitó el ramo de flores y lo dejó caer sobre la hierba. Necesito ver esas pruebas, dijo. Adrián asintió. Están en mi coche, te espero afuera. Y sin mirar atrás, Camila caminó entre los invitados mudos, entre las miradas de lástima, de curiosidad, de juicio. No lloró, no gritó, solo caminó,
como si cada paso la alejara de una vida falsa y la acercara a la verdad. Mientras subía al coche negro de Adrián, escuchó a lo lejos la voz de su madre, quebrada, llamándola, pero no se detuvo, porque, por primera vez, no estaba huyendo, estaba eligiendo. Si tú también has estado a punto de dar un paso irreversible, si alguna vez has sentido que el mundo te empuja hacia una decisión que tu alma rechaza, entonces sabes lo que se siente estar en el filo del abismo, y si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte y darle like al video, porque lo que descubrirá Camila en las próximas horas no solo cambiará su vida, sino que revelará una traición mucho más profunda de lo que nadie imaginaba. El interior del coche olía a cuero viejo y café fuerte. Adrián no encendió el motor, simplemente cerró la puerta, entregó la carpeta a Camila y se recostó contra el asiento, dándole espacio. No había prisa, no había juicio, solo silencio y la pesada promesa de una verdad que ya no podía esconderse. Con manos temblorosas, Camila abrió la carpeta. La primera hoja era una copia de un contrato de préstamo firmado con su nombre, fechado 3 meses atrás. Ella nunca lo había visto. La firma era una imitación torpe, pero lo suficientemente convincente como para engañar a un banco pequeño. La segunda hoja mostraba transferencias mensuales a una cuenta offshore, vinculada a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. El beneficiario, Raúl, el firmante, supuestamente, ella. Esto es imposible, susurró, con la garganta seca. Yo nunca autorizaría algo así, lo sé, dijo Adrián, por eso tardé tanto en actuar. Quería estar seguro de que no estabas involucrada. Revisé cada transacción, cada firma, cada correo interno, incluso contraté a un perito caligráfico. Tu nombre fue usado sin tu consentimiento. Raúl te convirtió en su escudo legal. Camila pasó a la siguiente página, y ahí, su mundo se quebró del todo. Era una serie de correos privados entre Raúl y un abogado. En uno de ellos, escrito apenas una semana antes de la boda, decía, una vez que nos casemos, su historial limpio y su reputación en la empresa me darán cobertura total. Ella es perfecta, ingenua, leal, y con acceso a proyectos sensibles. Nadie sospechará de mí si ella está a mi lado. Las palabras le quemaron los ojos. No era solo un fraude financiero, era una manipulación calculada, fría, despiadada. La había elegido no por amor, sino por conveniencia. Su integridad, su carrera, su buen nombre, todo había sido una herramienta para él. ¿Por qué me protege?, preguntó, alzando la vista hacia Adrián, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Soy solo una empleada junior. Podría haberme despedido, denunciado. ¿Por qué arriesgarse a venir hoy? Adrián guardó silencio por un largo momento. Miró por la ventana, hacia la hacienda, donde las luces del jardín comenzaban a encenderse, como si la fiesta intentara continuar a pesar del desastre. Porque hace 6 meses, presentaste un proyecto para viviendas sostenibles en zonas marginadas, dijo finalmente. Nadie en la junta lo tomó en serio. Pero tú lo defendiste con pasión, con datos, con humanidad. Ese día, me di cuenta de que en esta industria llena de egos y cifras, tú eras la única que recordaba para quién construimos y para personas reales. Hizo una pausa, y por primera vez, su voz perdió un poco de su frialdad corporativa. No podía permitir que un hombre como Raúl te usara para destruirte, no después de ver lo que eres capaz de crear. Camila bajó la mirada, las lágrimas cayeron, silenciosas, sobre los papeles. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación, porque en medio del engaño, alguien la había visto, verdaderamente visto. De pronto, su teléfono vibró. Era Raúl. Camila, por favor, escúchame, fue un error, te amo, todo lo que hice fue por nosotros. Ella no respondió, solo apagó la pantalla. ¿Y ahora qué hago?, preguntó, con la voz quebrada. Mi vida está en ruinas, mi reputación,
mi departamento. Incluso mi familia pensará que soy cómplice. No estás sola, dijo Adrián. La empresa asumirá los daños legales. Ya iniciamos un proceso interno contra Raúl, pero necesito que tú también actúes. Denuncia, no por venganza, por justicia, por ti. Ella asintió lentamente. En ese momento, no sentía miedo, sentía determinación. Mientras regresaban a la ciudad en silencio, Camila miraba por la ventanilla. Las luces de la carretera pasaban como estrellas fugaces. Ya no era la novia abandonada. Era una mujer que había estado a punto de firmar su propia condena, y que, en el último minuto, eligió la verdad. Lo que no sabía aún era que la traición iba más allá de los contratos, porque al día siguiente, al revisar sus correos antiguos, encontraría un mensaje de su hermana menor, a quien Raúl había ayudado a conseguir un trabajo en su empresa, en el que decía: tranquila, él me dijo que todo saldrá bien, solo sigue el plan. La red era más grande, y el veneno, más profundo. Pero eso es una historia para la próxima parte. Las semanas que siguieron a la boda cancelada fueron como caminar por un túnel sin luz al final. Camila desapareció, no respondió llamadas, no abrió correos, no tocó sus redes sociales. Apagó su teléfono y se fue en su viejo automóvil hacia San Isidro, un pueblo costero olvidado por el turismo masivo, donde su abuela había tenido una pequeña casa de madera frente al mar. Nadie la buscó allí. Nadie pensó que una mujer acostumbrada a los planos de rascacielos y las reuniones ejecutivas se refugiaría entre pescadores, gaviotas y olas que borraban las huellas en la arena. Al principio, solo durmió días enteros, como si su cuerpo necesitara recuperar cada hora de ansiedad que había acumulado fingiendo felicidad. Luego, empezó a caminar. Al amanecer, descalza por la orilla, con el viento salado en el rostro y el silencio como único compañero. No había juicios allí. No había. ¿Qué dirán? Solo el mar, infinito y honesto. Fue en esa soledad donde comenzó a sanar. Un día, mientras limpiaba el polvo de los estantes de la casa, encontró los viejos cuadernos de dibujo de su abuela, bocetos de casas hechas con bambú, techos de palma, paredes ventiladas para el calor húmedo, diseños sencillos, pero inteligentes, sostenibles, humanos. Camila se sentó en el porche con uno de esos cuadernos en el regazo y, por primera vez en meses, volvió a dibujar. No planos técnicos, no estructuras imponentes, solo espacios donde la gente pudiera respirar, reír, curarse. Mientras tanto, en la ciudad, el escándalo explotaba. Raúl fue despedido, sí, pero no sin antes lanzar una campaña de desprestigio contra Camila. En entrevistas veladas, insinuaba que ella sabía de todo, que era una ingenua calculadora que ahora jugaba a ser víctima. Su hermana, presionada, rompió el silencio con un post ambiguo: a veces, el amor nubla el juicio, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Los rumores corrían como fuego, que Camila había huido con otro hombre, que estaba embarazada, que había sufrido un colapso nervioso. Incluso el salón de bodas demandó a la familia por los gastos no cubiertos. Pero Camila ya no escuchaba. Una tarde, recibió una carta certificada. Era de Montes, Asociados. Pensó que era una citación legal. Pero al abrirla, encontró una propuesta inesperada. Adrián le ofrecía liderar un nuevo departamento de arquitectura social, con presupuesto propio, equipo independiente y total autonomía creativa. Adjunto, un cheque simbólico, el pago de sus 3 meses de ausencia, más un adelanto para cubrir sus gastos legales. No había condiciones, solo una frase al final: el mundo necesita construir con corazón, y tú eres la única que recuerda cómo hacerlo. Camila no aceptó de inmediato. Primero, fue al pueblo, habló con los ancianos, con las madres solteras, con los niños que jugaban entre ruinas, escuchó sus necesidades, sus sueños, y entonces, con tiza y una pared abandonada,
dibujó el primer prototipo de una casa comunitaria, madera reciclada, techo recolector de agua de lluvia, cocina solar. Los vecinos se acercaron. Alguien trajo clavos, otro, herramientas. En una semana, estaban construyendo juntos. Fue ahí donde comprendió algo fundamental: su valor nunca había estado en pertenecer a alguien, ni en usar un anillo de compromiso, ni siquiera en trabajar para una firma prestigiosa. Su valor estaba en crear, en conectar, en transformar el dolor en algo útil, hermoso, necesario. Regresó a la ciudad un mes después, no con trajes de diseñador, sino con botas de trabajo y las manos manchadas de pintura. Se reunió con Adrián en una cafetería humilde, lejos de torres de cristal. «Acepto tu propuesta», dijo, «pero con una condición: este proyecto no llevará el nombre de la empresa, llevará el nombre de quienes lo construyen, de quienes lo necesitan». Adrián sonrió, por primera vez, una sonrisa verdadera. Era exactamente lo que esperaba que dijeras. Mientras tanto, Raúl intentó contactarla una última vez. Un mensaje: «Podríamos haber sido felices». Camila lo leyó, y lo borró sin responder, porque ya no quería ser feliz con alguien, quería ser feliz consigo misma. Y eso, descubrió, era mucho más difícil, y mucho más valioso. La caída la había roto, pero el renacer la hizo invencible. 6 meses después, en una mañana soleada de primavera, una multitud se reunió frente a un terreno baldío en el barrio de El Mirador. Pero esta vez, no había vestidos de novia, ni arcos florales, ni champán, solo una estructura de madera clara, paredes de adobe y un techo inclinado que capturaba la luz del amanecer. En el centro, una placa de cerámica hecha a mano rezaba: «Casa Esperanza, construida por y para quienes renacieron». Camila estaba allí, con el cabello recogido en una coleta desordenada, jeans desgastados y una camiseta con el logo de su nuevo proyecto, Raíces Arquitectura Social. No llevaba maquillaje, pero sus ojos brillaban con una paz que nunca tuvo en su boda cancelada. A su lado, Adrián observaba en silencio, con las manos en los bolsillos y una expresión de orgullo discreto. «Nunca imaginé que vería algo así», dijo él, señalando a las familias que ya entraban a sus nuevas viviendas, riendo, abrazándose, colgando cortinas con sus propias manos. «Yo tampoco», respondió Camila. «Pensaba que mi mayor logro sería diseñar un edificio corporativo, pero resulta que lo más revolucionario que podemos construir es esperanza». Ese día no fue una inauguración, fue una ceremonia, una celebración colectiva de segundas oportunidades. Mujeres que habían huido de violencia doméstica, jóvenes que salieron de la cárcel, ancianos abandonados por sus familias, todos tenían un hogar, y todos tenían una historia. Camila las había escuchado una por una, porque entendió que un techo no es solo concreto, es dignidad. Más tarde, en una pequeña oficina improvisada dentro de la misma comunidad, Adrián le entregó un sobre. «Es tuyo», dijo. «El estudio está listo, en el centro, con vistas al parque, todo a tu nombre, sin socios, sin condiciones». Ella lo abrió. Era la escritura de un local amplio, luminoso, con espacio para talleres, reuniones comunitarias y una pequeña biblioteca de arquitectura sostenible. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz suave. «Porque el mundo ya tiene suficientes torres vacías», respondió. «Necesita más lugares donde las personas se sientan vistas. Y tú sabes cómo construirlos». No hubo confesión de amor, no hubo beso bajo la lluvia, solo respeto, solo alianza. Y a veces, eso es más duradero que cualquier juramento. Esa noche, Camila volvió a la casa de la playa, no para esconderse, sino para cerrar un ciclo. Encendió una vela frente al mar y quemó el vestido de novia, no con rabia, sino con gratitud, porque ese vestido le enseñó que el amor no se demuestra con promesas en un altar, sino con acciones en la vida real. Al día siguiente, recibió 2 mensajes.
El primero era de Raúl, perdí todo, incluso ella me abandonó. ¿Me perdonarías? No respondió. El segundo era de su hermana, sé que no merezco tu perdón, pero si algún día puedes mirarme sin odio, me gustaría explicarte. Camila escribió una sola palabra, quizás, no por debilidad, sino porque había aprendido que el perdón no es para ellos, es para uno mismo, y ella ya no necesitaba cargar con el peso del rencor. Meses después, Raíces Arquitectura Social se convirtió en un movimiento. Jóvenes arquitectos de toda Latinoamérica se sumaban, no por el salario, sino por la misión. Camila daba charlas en universidades, no sobre técnicas constructivas, sino sobre ética, empatía y el coraje de decir no cuando el mundo te pide que firmes en blanco. Y cada vez que alguien le preguntaba, ¿qué pasó en tu boda?, ella sonreía y decía, nunca me casé con Raúl, pero sí me casé conmigo misma, y esa fue la boda más verdadera que he tenido, porque al final, el amor más importante no es el que te promete el mundo, es el que te ayuda a construirlo. Si esta historia te conmovió, si alguna vez has estado a punto de caminar hacia una vida que no era tuya, déjame saber en los comentarios. ¿Perdonarías? ¿Olvidarías? ¿O, como Camila, elegirías renacer sin mirar atrás? No olvides suscribirte y darle like, porque en este canal, cada historia es un espejo, y a veces, lo que ves en él puede salvarte la vida. Hasta la próxima historia, en Ecos del Corazón.